Ethan despertó bañado en sudor, con el corazón golpeando su pecho como si intentara escapar. No era una pesadilla lo que lo había despertado, sino algo más inquietante, un silencio que lo ahogaba desde dentro. Caminó descalzo hasta el baño, encendió la luz temblorosa y se miró en el espejo. Allí estaba él, pero no era él. Había una mirada vacía, unas ojeras que contaban años de cansancio y una expresión neutral que escondía gritos no pronunciados. Algo dentro de sí mismo se estaba desmoronando y ni siquiera sabía cuándo había comenzado. Recordó que en algún punto, sin saber cómo, dejó de ser Ethan para convertirse en la idea de Ethan que los demás necesitaban. Hijo ejemplar, pareja ideal, empleado modelo. Pero todo eso se sentía como un disfraz viejo que le raspaba la piel. ¿Quién era realmente debajo de todas esas capas? No lo sabía. Solo sentía que había llegado a un punto sin retorno. Como si estuviera viviendo una vida entera en piloto automático. Y ahora, justo ahora, el piloto se había apagado. Apoyó las manos sobre el lavabo y se obligó a sostenerle la mirada a ese extraño del reflejo. ¿Qué pasaría si un día simplemente dejara de fingir? ¿Alguien lo notaría? ¿Alguien lo amaría aún si no era perfecto? La vela que había encendido al entrar comenzó a apagarse. En esa penumbra final, comprendió que no podía seguir huyendo de sí mismo. Algo tenía que cambiar, aunque aún no sabía qué, ni cómo, ni cuándo. Desde pequeño, Ethan entendió que su valor dependía de su capacidad para agradar. Su madre lo premiaba con sonrisas cuando sacaba buenas notas, pero se encerraba en un silencio frío cuando mostraba tristeza o frustración. Su padre, exigente y ausente, solo parecía notarlo cuando destacaba por encima de otros niños. Así fue como aprendió a moldearse, a dejar de lado sus impulsos, sus errores, sus verdaderos deseos, para convertirse en el niño ejemplar que todos querían tener cerca. Aprendió a reprimir lágrimas, esconder rabia y disfrazar miedo con obediencia. A medida que crecía, el miedo a decepcionar se convirtió en su motor. No era ambición lo que lo impulsaba, sino pánico a dejar de ser querido si no era el mejor. En la escuela, se forzaba a encajar, a reírse en los momentos adecuados, a ser educado aunque eso implicara tragarse palabras que lo ahogaban. Empezó a vivir no para sí mismo, sino para mantener la imagen que otros habían diseñado para él. Cada elogio era una cadena disfrazada de flor, y así, sin darse cuenta, fue borrando partes de sí. Ya no dibujaba porque sus dibujos no eran útiles. Ya no hablaba de sus sueños porque eran irreales. Aprendió que la aceptación se ganaba a costa de uno mismo, y con cada paso que daba para complacer a otros, se alejaba un poco más del niño que había sido, ese que reía sin culpa y lloraba sin miedo. Aquel niño había desaparecido y nadie pareció notarlo. Cuando su abuelo murió, Ethan tenía 17 años y una confusión brutal en el pecho. Lo amaba, lo admiraba profundamente, pero no logró llorar. Mientras veía a su madre sollozar y a su padre sostenerse con una entereza seca, él simplemente se quedó de pie, con la espalda recta y el rostro neutral, sintiendo cómo algo en su interior se rompía en silencio. Las lágrimas quemaban detrás de sus ojos, pero no salían, como si su cuerpo ya no supiera cómo expresar dolor. Todos lo felicitaron por ser fuerte, por mantener la compostura. Lo tomaban como ejemplo, como si la frialdad fuera virtud. Nadie imaginó que esa aparente entereza era, en realidad, incapacidad para sentir sin culpa. Esa noche, encerrado en su cuarto, Ethan intentó llorar. Se obligó. Gritó en la almohada, pero nada sucedió. Estaba anestesiado emocionalmente, como si su corazón estuviera envuelto en una capa de concreto. Fue entonces cuando comenzó a temerle a sí mismo. Si no podía llorar por alguien que había amado tanto, ¿qué le quedaba de humano? ¿Qué otras partes de él se habían dormido sin que lo notara? No lo sabía. Solo sintió que se había convertido en un actor con el papel principal en una obra que no entendía. Una donde el guión no le pertenecía. Y lo más aterrador es que el público lo aplaudía por su actuación. Amanda era hermosa, amable y completamente adecuada.
A todos les encantaba. Su madre la adoraba. Su padre la llamaba una joya. Y sus amigos decían que era la suerte de su vida. Y quizás lo era, para el Ethan que ellos conocían. Porque en el fondo, él nunca la eligió. Fue una relación que simplemente pasó, que se convirtió en compromiso porque era lo lógico, lo esperable, lo que debía seguir. Nunca se detuvo a preguntarse si realmente la amaba. Solo se dejó llevar. Ella lo conocía, sí, pero conocía la versión que él mostraba. El hombre siempre disponible, siempre correcto, siempre sonriendo. Amanda no había visto su rabia, no conocía su tristeza real, nunca lo escuchó hablar de sus sueños más profundos, ni de sus miedos más antiguos, porque él nunca se atrevió a compartirlos. Tenía tanto miedo de que, al mostrarse completo, ella dejara de amarlo, que prefirió mantener la imagen. Y así pasaron los años, entre escenas perfectas y planes a futuro que no lo incluían de verdad. Hasta que un día, mientras la veía reír durante una comida con amigos, Ethan sintió una punzada aguda en el pecho. No de amor, de vacío. Porque en ese momento entendió que estaba compartiendo su vida con una mujer que jamás conocería al verdadero Ethan. Y lo peor es que él tampoco sabía quién era. Cada noche, cuando el mundo dormía, Ethan se enfrentaba a su realidad. No había ruido, ni trabajo, ni compromisos. Solo él y su insomnio. Se acostaba junto a Amanda, cerraba los ojos, y la ansiedad se apoderaba de su cuerpo como una sombra espesa. Su respiración se volvía superficial, el pecho se le cerraba, y la mente comenzaba a gritar preguntas que no sabía responder. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué pasaría si desaparezco mañana? A veces caminaba por la casa a oscuras, tocando las paredes como si buscara algo que lo anclara al presente. Otras veces se sentaba frente a la computadora, escribía correos que nunca enviaría, cartas que rompía antes de terminar. No quería alarmar a nadie, no quería parecer débil, así que lo ocultaba con maestría. Durante el día era el mismo de siempre, sonriente, funcional, correcto, pero en la noche era un hombre a punto de romperse. Llegó a pensar que quizás así era la vida adulta, que todos vivían así y simplemente lo ocultaban mejor. Pero en el fondo, sabía que lo suyo no era normal. Era un grito ahogado, una implosión constante. Vivía atrapado en una jaula invisible, una construida con las expectativas de todos menos las suyas. Y cada noche sin dormir, era un recordatorio cruel de que su alma estaba pidiendo auxilio, y nadie lo escuchaba. Una noche cualquiera, mientras Amanda le hablaba de una posible mudanza por su nuevo ascenso, Ethan simplemente asintió. No dijo nada, no opinó, no preguntó si eso era lo que realmente querían. Ella se levantó, lo besó en la mejilla y se fue a la cama. Y él se quedó allí, sentado en el sofá, rodeado de un silencio que se hizo tan denso que casi podía tocarlo. Ese silencio tenía nombre: resignación. Y dentro de él, algo empezó a gritar. No era un grito con sonido, era más bien una presión en el pecho, un dolor en el estómago, una necesidad incontrolable de huir de todo sin saber a dónde. Ethan se dio cuenta de que llevaba años aceptando decisiones que no eran suyas. Lugares, trabajos, relaciones, incluso hobbies. Nada lo representaba. Era un decorado de sí mismo. Y esa noche, mientras todo a su alrededor dormía en paz, él sintió por primera vez la necesidad desesperada de escapar. No se movió, no dijo una palabra, solo dejó que el silencio siguiera gritando dentro de él, hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas sin aviso. Por primera vez en mucho tiempo, lloró por el niño que había sido, por el joven que cayó, por el hombre que no sabía cómo vivir sin pedir permiso. Y cuando amaneció, el sol le pareció una burla, porque nada afuera había cambiado, pero él ya no era el mismo. Una tarde de domingo, cansado de estar entre cuatro paredes, Ethan salió a caminar sin rumbo por el parque. No buscaba nada, solo aire, solo no pensar. Se sentó en una banca vacía y observó a la gente pasar. Familias, parejas,
corredores. Todos parecían saber quiénes eran. A su lado, un hombre mayor con un sombrero desgastado le ofreció un trozo de pan para las aves. Ethan sonrió sin ganas, pero lo aceptó, y en ese gesto simple, comenzó una conversación que cambiaría todo. El hombre hablaba con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Le preguntó si estaba bien. Ethan mintió con un sí mecánico, pero el viejo lo miró con una profundidad desarmante y dijo: «No te veo aquí». Ethan frunció el ceño. «¿Cómo que no me ve?». El anciano señaló su pecho. «Digo que tú no estás contigo. Se nota cuando uno vive afuera de sí mismo». Y entonces, en esa banca del parque, comenzó a hablarle de su propia vida, de cómo fingió durante décadas, hasta que su cuerpo dijo basta. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba sin esperar una versión editada de él. Fue la primera vez que no sintió necesidad de fingir. Ethan no lloró, no hizo confesiones dramáticas, solo escuchó, pero esa escucha le trajo un pequeño alivio. Como si alguien le hubiera dado permiso, por fin, para volver a casa, a la suya, a sí mismo. Impulsado por algo que no entendía del todo, Ethan subió al ático de la vieja casa de sus padres durante una visita de fin de semana. Entre cajas de juguetes y libros viejos, encontró un cuaderno de tapas duras cubierto de polvo. Era su diario de infancia. Al abrirlo, una avalancha de emociones lo golpeó sin piedad. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos, sueños y frases como: «Quiero ser explorador. Me gusta cantar aunque no lo hago bien. Hoy lloré porque me sentí solo». Las letras torpes, los colores, la honestidad brutal de esas páginas le hicieron ver algo que no había querido aceptar. Alguna vez fue libre, alguna vez dijo lo que sentía sin filtros, alguna vez se atrevió a soñar sin pensar si era ridículo, pero todo eso había quedado atrás. Releyó una frase que lo desarmó. «Hoy mamá se enojó porque dije que no quería ser doctor. Tal vez mañana le diga que sí». Fue ahí donde empezó, donde su voz se apagó. Ethan cerró el diario temblando. No sabía si llorar o gritar. Sentía rabia, ternura, vergüenza, pero sobre todo, sentía dolor. No por lo que fue, sino por todo lo que dejó de ser. Acarició la tapa una vez más y se prometió que ese niño no moriría ignorado, que ya era hora de empezar a escuchar su voz, aunque estuviera oxidada, porque ese diario no era solo un recuerdo. Era un mapa de regreso. Era lunes por la mañana y Ethan estaba sentado en la sala de conferencias con su jefe hablando sobre métricas, resultados y planes a 5 años. Lo de siempre, pero esa vez algo dentro de él crujía con cada palabra que escuchaba. Cuando su jefe le preguntó por qué no había seguido el protocolo exacto en un informe, Ethan simplemente explotó. No gritó, no insultó, pero su voz salió firme, afilada, cargada de todo lo que había callado durante años. ¿Sabe qué pasa? Que me cansa fingir que esto me importa, que me levanto todos los días con ganas de vomitar antes de venir aquí, que hago mi trabajo, sí, pero estoy muerto por dentro. Y no porque no sea capaz, sino porque no sé quién soy cuando estoy en esta oficina. No sé qué hago aquí, y estoy harto. El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie respiraba. Y él se sintió más vivo que nunca. Lo llamaron impulsivo, inmaduro, problemático, pero a él no le importó. Por primera vez había dicho algo verdadero. Por primera vez había roto el personaje. Y aunque lo despidieron una semana después, Ethan no sintió miedo. Sintió alivio, porque ese trabajo fue su cárcel y él acababa de tirar la llave. Un año después, Ethan se miró nuevamente al espejo. Mismo baño, mismo reflejo, pero otra mirada. Ya no era vacía, ya no pedía auxilio. Había cicatrices, sí, dolor, sí, pero también había presencia, había paz, había verdad. Su vida no era perfecta, no tenía el mismo sueldo, ni la misma casa, ni la misma relación, pero por primera vez era suya. Cada decisión, cada paso, cada error, le pertenecían. Había aprendido a vivir con menos ruido y más honestidad. Había conocido personas nuevas que no querían su máscara, sino su alma.
Y poco a poco, se había convertido en un hombre que podía dormir sin ansiedad, que podía llorar sin vergüenza y reír sin permiso. Había días difíciles, claro, pero ya no se perdía en ellos, porque sabía quién era, y eso lo cambiaba todo. Se sonrió, no como antes. Esta vez fue real. Se tocó el pecho y murmuró: «Aquí estoy». Y esa simple frase valía más que todas las medallas que alguna vez colgaron en su oficina, porque ahora, por fin, Ethan no era quien los demás esperaban, era él. Y eso era suficiente.